¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 951. Conclusión, 2. Por la mañana, fue Shujiamu quien llevó a Little Rice Cake a la guardería. El chico se enfurruñó todo el camino. Si lo hubiera sido antes, Shujiamu definitivamente se habría burlado de Little Rice Cake, pero Son Xiangxi volvería a Estados Unidos hoy. De vez en cuando estaba un poco agitado, y mucho menos en el humor para molestar al niño. Cuando llegaron a la entrada del jardín de infantes, Little Rice Cake arrastró su mochila y dijo adiós, tío, y luego abrió la puerta del auto. Shujiamu se acercó a él y vio una caja de frutas en el asiento del automóvil. En el interior, había una gran manzana roja. Le pidió al niño: no olvides tu manzana. El pequeño pastel de arroz lo protagonizó, y con una voz sin vida dijo: tío, dejé esta manzana en el auto a propósito. ¿Por qué? Los hombros de Little Rice Cake cayeron al instante, y con una expresión profundamente amarga en su rostro, dijo: porque compré esta manzana para Little Red Bean, pero ella tiene que regresar a Estados Unidos con su mamá y su papá hoy. La cara de Shujiamu se puso pálida cuando escuchó las últimas palabras de Little Rice Cake. Apretó su agarre sobre sus llaves. Little Rice Cake ni siquiera notó algo extraño en él, y negó con la cabeza perturbada, luego dejó escapar un suspiro sombrío. Arrastró su mochila y se dirigió a la guardería. Shujiamu se sentó en su auto entumecido durante media hora, antes de ponerlo en marcha y dirigirse a la oficina. A primera hora de la tarde, no parecía diferente de lo habitual. Tuvo reuniones y se encargó del papeleo. Cuando llegó al final de su ajetreado periodo, la secretaria dijo de repente: Jefe Shu, ya son las 12 de la tarde. ¿Qué le gustaría almorzar? ¿12:30? Murmuró Shujiamu, luego se calló. El secretario esperó un buen rato, pero no hizo ningún ruido. Dejó el menú del almuerzo en su escritorio y se fue en silencio. Era como si alguien hubiera presionado los puntos de presión de Shujiamu. No se movió ni un centímetro de su asiento durante mucho tiempo. Luego, miró hacia la esquina superior izquierda de la pantalla de la computadora. Era la 1 en punto. El avión de Son Xiangxi ya había despegado. Shujiamu volvió la cabeza y miró a los cielos a través de la ventana con ojos desolados. Después de un largo tiempo, los cerró lentamente y se acostó en la mesa. En un abrir y cerrar de ojos, Son Xiangxi había regresado a Estados Unidos durante medio año. Todo iba bien para ella, y sus días no eran diferentes a los de antes de volver por su padre. Sin embargo, su mes en China parecía un largo sueño. En el fin de semana, el hijo de Jian Lichen, Qiaoen, perdió la escuela. Jian Lichen se llevó a los dos niños. Son Xiangxi también quería ir, pero desafortunadamente para ella, descubrió que estaba en su período de la mañana. Tal vez fue porque se apresuró por China y Estados Unidos, tenía dolores menstruales y se quedó sola en casa. Después de que Little Red Bean se fuera con Jian Lichen y Qiaoen, volvió a la habitación y tomó una siesta. Cuando se despertó de nuevo, era casi mediodía. Son Xiangxi rápidamente preparó algo de comida para calmar su estómago, luego comenzó a ordenar los juguetes que Little Red Bean había tirado en la sala de estar. Cuando casi había terminado de limpiar, sacó una tarjeta de debajo del sofá. Era una brillante tarjeta de visita de oro hecha de excelente material. 3 personajes grandes en caligrafía vinieron a ver. Shujiamu. Capítulo 952. Conclusión, 3. Pongo mi tarjeta en el bolsillo de Little Red Bean. Si estás cansado o infeliz en el extranjero, puedes llamarme en cualquier momento. Te llevaré de vuelta aquí. Las palabras que Shujiamu le dijo a ella, cuando estaba en el baño en el puesto de comida del Aroma Garden, sonaron instantáneamente en el oído de Son Xiangxi. Se había olvidado de la tarjeta de presentación porque había puesto todo en su mente desde que regresó a casa. Little Red Bean debió de sacarlo de su bolsillo, jugar con él y tirarlo al suelo, ya que las esquinas fueron arrancadas. Son Xiangxi al azar se sintió sofocado. Se sentó en el suelo, apoyada en el sofá, mirando la tarjeta de visita. Estuvo en un trance durante mucho tiempo, antes de tirar la tarjeta sobre la mesa de café y continuar ordenando los juguetes. Más tarde, ella parecía estar encontrando deliberadamente cosas que hacer en la casa. Se arrodilló, agarró un trapo y comenzó a limpiar el suelo. Ella se frotó muy fuerte.
Después de limpiar solo un tercio de la sala de estar, ya estaba agotada. No estaba segura de si era porque su trapo no estaba apretado, pero las tablas del suelo estaban demasiado mojadas. Se levantó, a punto de dirigirse hacia el baño para lavar el trapo de nuevo, cuando se resbaló. Sin ninguna advertencia, cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra la mesa de café. Dolía tanto que expulsaba las lágrimas. Se tumbó en el suelo por un rato, antes de estabilizarse y obligarse a sentarse. Vio que le rozaron el brazo y la rodilla, y la sangre goteaba. El lugar donde ella había golpeado su cabeza ardía de dolor. Desde pequeña, quién sabe cuánto había sufrido. Un poco de dolor como este no era realmente nada, pero por alguna razón, ella sentía un sentimiento aleatorio de queja. Ella no pudo evitar cubrirse la boca, mientras ella suavemente comenzó a sollozar. Cuanto más lloraba, más desconsolada se sentía. Luego, recordó cómo sufrió durante sus 10 meses de embarazo, y esa noche dio a luz a Little Red Bean. Había soportado 12 horas enteras de dolor. En ese momento, ya no le quedaban más fuerzas, y realmente sentía que iba a sufrir así hasta la muerte. Pero luego, tan pronto como ese sentimiento la tomó, pensó en que si ella muriera, Little Red Bean estaría sola. Ella lo soportó todo. Durante el primer mes después de dar a luz, no tenía a nadie que la cuidara, y tenía que cuidar a Little Red Bean. En ese momento, no tenía experiencia en el cuidado de bebés, por lo que prácticamente no durmió bien durante todo un mes. Otras personas se engordarían mientras estaban embarazadas, sin embargo, perdió casi 10 libras. Más tarde, Little Red Bean gradualmente se hizo más viejo. Se portaba bien y era inteligente, pero aún así, siendo una mujer soltera con un hijo, todavía tenía un momento difícil. Ella no tenía a nadie en quien confiar, solo a ella misma. Incluso si ella accidentalmente se cayó y se lastimó, solo podría sufrir sola. A veces, incluso ella sentía que podía desmoronarse en cualquier momento. El borde de los ojos de Song Xiangxi estaba rojo, mientras se levantaba con fuerza con la ayuda de la mesa de café. Se levantó y se sentó en el sofá, mirando fijamente la tarjeta de negocios que tenía delante. Lo miró por un largo tiempo, y eventualmente no pudo evitar levantarlo. Su número de teléfono no había cambiado. 11 dígitos. Incluso después de tantos años, todavía los recordaba. Miró el número de Su Jiamu y pensó en cómo él la cuidaba y la ayudaba cuando su padre había fallecido. Luego, recordó lo que Yang Sisi le había dicho, lo que provocó una lucha interna en su corazón. Capítulo 953. Conclusión, 4. En ese entonces, ella era tan despiadada, y nunca pensó en dejar ningún margen de maniobra entre ellos. Si volvían a empezar ahora, ella sería la primera en darle la espalda. En Beijing, en realidad fue tentada unas cuantas veces. Tal vez porque ahora era vieja, había perdido un poco de su impulsividad y coraje. Al igual que ahora, ella realmente quería llamarle, y sin embargo ella. En ese pensamiento, Song Xiangxi de repente escuchó el sonido de Godot desde el teléfono, y volvió a sus sentidos. Entonces, ella escuchó una voz familiar. Hola. Sus ojos temblaron cuando se dio cuenta de que sin pensar había llamado al número de Su Jiamu. ¿Puedo preguntar quién está llamando? El sonido de Su Jiamu vino de nuevo desde el teléfono. Song Xiangxi involuntariamente quiso colgar, pero fue entonces cuando lo escuchó hablar nuevamente. Esta vez, su voz sonaba un poco sombría. ¿Xiangxi? Su corazón repentinamente dio un salto, mientras sostenía su teléfono, sin saber qué hacer. Xiangxi, eres tú, ¿verdad? Cuando Xu Jiamu habló de nuevo, ella escuchó el sonido de él levantándose de su cama. Levantó la cabeza y miró el reloj de la pared. A las 3 de la tarde en América, era profunda en la noche en China. Ella lo despertó. Xu Jiamu fue muy paciente. No le molestó lo más mínimo que ella llamara, pero no quería decir nada. Por teléfono, sonaba como si encendiera un cigarrillo y soplara pequeños anillos de humo. Luego volvió a hablar con su voz cautivadora. ¿Por qué llamaste y ahora no estás diciendo nada? ¿Pasó algo? ¿Estás escuchando? Xiangxi. Con gran dificultad, Song Xiangxi contuvo sus lágrimas para no caer. Intentó controlar sus emociones, pero aún así logró soltar un sollozo. Tenía miedo de que Su Jiamu descubriera que algo estaba mal. Sin pensarlo dos veces, ella colgó rápidamente. Repetidamente, su teléfono sonó. Era Su Jiamu llamando, pero ella no contestó la llamada.
Ella simplemente se encogió en el sofá, y miró fijamente la pantalla de su teléfono. Shujiamu llamó una docena de veces, antes de que finalmente se detuviera. La habitación quedó particularmente tranquila. Son Xiangxi, sin poder hacer nada, puso su cabeza entre sus rodillas. A las 9 de la noche, sus ojos comenzaron a hincharse. Llamó a Jian Lichen y le dijo que no trajera a Little Red Bean hoy. Por la noche, se acurrucó sola en la cama, mirando la televisión a casi la 1 de la mañana, antes de quedarse dormida. Al día siguiente, cuando se apagó la luz, se despertó con un golpe en la puerta. Cuando ella salió de la cama, estiró la pasta de ayer. El dolor la despertó bruscamente. Pensó que Little Red Bean podría haber empezado a llorar y tuvo una rabieta por estar lejos de ella durante demasiado tiempo, por lo que Jian Lichen la envió de vuelta. Con eso, se apresuró a salir corriendo, abrió rápidamente la puerta y gritó Little Red Bean, pero vio a un desgastado Shu Jiamu en la puerta. Un destello de incredulidad entró en sus ojos. Un poco boquiabierto, y miró al hombre más allá de la puerta. Después de un largo rato, se obligó a decir: ¿Cómo estás aquí? Shujiamu no respondió sus preguntas, pero la miró de arriba abajo. ¿Te ha pasado algo? Capítulo 954. Conclusión, 5. Cuando Shujiamu terminó de preguntar, no esperó la respuesta de Son Xiangxi, y lanzó una mirada a la herida en su brazo. Él repentinamente la agarró del brazo, tomando nota de una espantosa pasta. Frunció el ceño, luego miró la herida en su pierna, que arrugó aún más las cejas. ¿Cómo te caíste así y no te encargaste? Son Xiangxi bajó la cabeza, pero no hizo ningún asomo y le quitó el brazo de la mano. ¿Dónde está tu marido? ¿No le importaría? Había un tinte de ira en las palabras de Shujiamu. Ella todavía no dijo una palabra. Shujiamu la miró fijamente por un rato, luego de repente la levantó y caminó hacia el ascensor. La llevó a un hospital cercano, mientras ella todavía no se había registrado sobre cómo apareció repentinamente en su casa en Seattle. El médico pronto terminó de darle un chequeo. De acuerdo con las órdenes de Shujiamu, el médico le recetó un ungüento y luego la llevó de regreso a su casa. Cuando abrieron la puerta, Shujiamu entró en la casa sin el permiso de Son Xiangxi. La llevó directamente, luego la puso en el sofá de la sala de estar. Él no esperó a que ella reaccionara y sacó las botellas de la bolsa de plástico sobre el piso. Hojeó el paquete con el inglés, luego tomó un hisopo de algodón y se ocupó de su herida. De principio a fin, los dos no intercambiaron ninguna palabra. Son Xiangxi miró a Shujiamu sin parpadear. Él no la miró a los ojos hasta que terminó de aplicar la medicina a su herida. Es mejor si aplicas este ungüento 2 veces al día, para que no queden cicatrices. Mientras decía esto, Shujiamu volvió a bajar la cabeza y señaló las botellas. Aplique primero esta botella. Es para matar las bacterias. Luego, aplique esta. ¿Entendido? Shujiamu miró a Son Xiangxi y vio que aún tenía la misma expresión en su rostro. Sus cejas se arrugaron, y luego agarró un bolígrafo de la mesa de café y marcó la caja médica. También dijo en voz baja: He marcado claramente las instrucciones en orden. Bajó el bolígrafo y miró el reloj de la pared. Ya eran las 8 en punto, luego preguntó: ¿Has desayunado? Esta vez, Son Xiangxi finalmente tuvo algún tipo de reacción. Ella sacudió la cabeza suavemente hacia él. Shujiamu no dijo una palabra, se levantó y caminó hacia la cocina. Son Xiangxi se sentó tranquilamente en el sofá de la sala y escuchó el sonido del respiradero de la cocina. Ella miró por la ventana. A pesar de que Son Xiangxi no podía cocinar, tenía Little Red Bean y su cocina estaba bien preparada. Shujiamu siempre fue bueno cocinando. Usó solo 40 minutos para hacer una mesa de desayuno equilibrada y nutritiva para Son Xiangxi. Se paró frente a la mesa del desayuno y le sirvió un plato de papilla. Luego la miró sentada en el sofá y le preguntó: ¿Puedes caminar hasta aquí? Son Xiangxi asintió apresuradamente, se levantó rápidamente y caminó hacia la mesa del desayuno. Sacó al azar una silla y se sentó. Shujiamu empujó las gachas delante de ella. El aroma entró, tentando su apetito. Son Xiangxi se quedó aturdida por un momento, luego levantó la vista. Miró hacia donde estaba Shujiamu. ¿Quieres comer juntos? Shujiamu respondió en 3 segundos en voz baja. No. Capítulo 955. Conclusión, 6. Son Xiangxi estaba claramente al lado de Shujiamu, y aún así no podía tenerla.
Para él, esa era la forma más cruel de tortura. Recientemente, no había estado durmiendo bien. Anoche, con gran dificultad, se quedó dormido, cuando de repente fue despertado por su teléfono. En el fondo, en realidad estaba un poco molesto, así que cuando recibió la llamada, su tono de voz era frío al principio, pero luego no hubo respuesta de la otra línea. No sabía por qué, pero en ese momento, sintió que era su vocación. Le preguntó unas cuantas veces, pero no hubo respuesta. Finalmente, escuchó el sonido penetrante de un sollozo. A pesar de que era débil y breve, podía decir claramente que era su voz. Ella estaba llorando sola en un país extranjero, lejos de casa. Sin siquiera pensarlo dos veces, él comenzó a devolverle la llamada, pero ella nunca respondió. El sonido de su sollozo resonó en sus oídos. ¿Cómo pudo quedarse dormido? Caminó por la habitación dos veces, luego se cambió de ropa y voló directamente a América. Él no sabía dónde vivía ella, pero sabía que si él llamaba, ella podría no decírselo. Sostuvo su foto y le preguntó de casa en Seattle. Afortunadamente, tuvo suerte de haberse topado con alguien que conocía, que le dijo dónde vivía. Le dolió que ella estuviera herida, pero afortunadamente no fue grave. Al verla ahora, volviendo a la normalidad, debería irse. Shujiamu parpadeó suavemente, luego dijo. Tengo algo que hacer, así que debería salir ahora. Hizo una pausa por un momento, luego agregó, adiós. Caminó hacia la puerta, pero justo cuando pasaba por la sala de estar, vio la botella de medicina en el suelo y le recordó. Recuerda aplicar la medicina. Si es difícil para ti, puedes encontrar a tu esposo para ayudarte. A Son Xiangxi le dolía el corazón, mientras apretaba fuertemente su cuchara. Entonces, justo cuando Xu Jiamu extendió su mano para girar la manija de la puerta, ella finalmente no pudo sostenerla. Jiamu. HM. Se detuvo de espaldas a Son Xiangxi. Cuando te llamé ayer, ¿estabas en Beijing? Xu Jiamu todavía no se dio la vuelta para mirar a Son Xiangxi. Después de que un tiempo había pasado, soltó otro milímetros. En el momento, ¿te desperté? Esta vez, él no respondió. No pudiste comunicarse conmigo, así que viniste a América. Solo para darme un medicamento, prepararme una comida y luego regresar a China. Ella preguntó de nuevo, ¿por qué lo hiciste? La habitación quedó en silencio, y hubo una emoción indescriptible que revoloteaba. Xu Jiamu se quedó quieto durante mucho tiempo, de espaldas a Son Xiangxi, antes de girar lentamente la cabeza. Él miró fijamente su suave expresión por un largo tiempo, luego curvó ligeramente la esquina de sus labios en una cálida sonrisa. Te lo dije antes, mientras me llames, estaré allí. No tiene sentido, solo quiero que estés bien. Esto es lo único que puedo hacer por ti ahora mismo. Nunca olvidaré lo que me dijo tu padre antes de morir. Te debo demasiado calor de esos 8 años que estuvimos juntos. Ahora, no quiero tenerte, sino verte bien. Xu Jiamu continuó sonriendo a Son Xiangxi, luego con una expresión plana dijo. Come el desayuno, no está bien frío. Me voy ahora. Capítulo 956. Conclusión, 7. Xu Jiamu se despidió ligeramente, luego abrió la puerta en silencio y salió, después de cerrar la puerta con cautela. Son Xiangxi era el único que quedaba en la habitación. Se sentó frente a la mesa del comedor, mirando la mesa llena de comida. Tomando la cuchara, ella comió un bocado de papilla. Era dulce y con la temperatura adecuada, calentándole la garganta. Ya no podía contener las lágrimas y les permitió que corrieran por su rostro. Al igual que en la reproducción de una película, las imágenes pasaron por su mente, escena por escena. Agarró el efectivo, haciendo un trato con ella, pero cuando entraron en la habitación del hotel no hizo nada. Esperó con ella cuando su padre estaba en cirugía, se arrodilló frente a ella para darle un masaje en el tobillo. Él prometió actuar como su novio y entonces había deleitado a su padre. No le importaba la suciedad, ayudando a su padre a lavar su ropa sucia. Siempre lo habían mimado, pero dormía voluntariamente en el sofá de su casa. Hizo de buena gana sus comidas e incluso había arrancado las malas hierbas de la tumba de su madre. Él atendió todos los arreglos necesarios cuando su padre falleció, se quedó a su lado, sabiendo que estaba molesta. A altas horas de la noche, cuando ella se echó a llorar, él fue quien la encontró y la trajo de regreso a casa. La vigiló a un lado toda la noche. Sabiendo que tenía miedo al trueno, la había llamado innumerables veces para encontrarla.
Incluso había preparado una lápida para el niño que pensó que estaba muerto y... ¿qué debería hacer ella? Cuanto más lo pensaba, más tentada estaba por rendirse. La enorme pared que ella había luchado para construir comenzaba a desmoronarse. Song Xiangxi comió la papilla en lágrimas. Luego, al momento siguiente, colocó la cuchara bruscamente y se levantó. Apartando la silla a un lado, corrió hacia la puerta para perseguirlo sin siquiera cambiarse los zapatos. Quería volver, quería poner a Little Red Bean con sus dos nombres, quería encontrar apoyo, no quería quedarse en Estados Unidos, ya no quería estar sola y... En el momento en que llegó a las calles, vio a Shujiamu saliendo en un taxi. Sin dudarlo, corrió tras el taxi. Había un límite de velocidad en la carretera, por lo que el taxi conducía lentamente, pero aún así aumentaba la distancia entre ellos constantemente. En el momento en que Shujiamu entró en el taxi, cerró los ojos. Él siempre supo que la extrañaba, pero solo cuando la conoció se dio cuenta de cuánto. Esta vez, solo podía verla porque ella la llamó, no sabía cuándo la volvería a ver. Tal vez nunca en esta vida. Toda una vida y Shujiamu bajó la cabeza, mirando sus palmas. Una vez, él se había aferrado a su mano pero al final, logró perderla. La tristeza le nublaba los ojos, y no pudo evitar volverse para mirar por el espejo retrovisor. En ese momento, su mirada se congeló. Se quedó mirando el espejo trasero por un largo momento antes de aparentemente confirmar algo. De repente se volvió hacia el conductor. Para el coche. A toda prisa, se dio cuenta de que lo había soltado en chino, así que lo repitió en inglés una vez más. El conductor pisó los frenos y, antes de que la cabina se detuviera por completo, Shujiamu lanzó algo de dinero y saltó. Capítulo 957. Conclusión, 8. A toda prisa, se dio cuenta de que lo había soltado en chino, así que lo repitió en inglés una vez más. El conductor pisó los frenos y, antes de que la cabina se detuviera por completo, Shujiamu lanzó algo de dinero y saltó. Volviéndose, corrió hacia Song Xiangxi. A toda prisa, Song Xiangxi se había quedado en un par de zapatillas, pero ella había perdido una mientras corría. A pesar de eso, ella continuó corriendo en el camino, el terreno áspero golpea su pie con cada paso. Justo en ese momento, alguien tiró de su codo y la atrajo hacia un cálido abrazo. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes correr descalzo en la carretera? Song Xiangxi tembló por las palabras de Shujiamu. Levantó la cabeza, mirando a un par de ojos brillantes que ardían de furia. Después de un segundo, ella de repente preguntó, Shujiamu, ¿me amas? Su pregunta abrupta causó que su mente se quedara en blanco. Jiamu, ¿me amas? Ella repitió. Shujiamu volvió a sus sentidos. Frunciendo el ceño, respondió con una voz profunda. ¿Es eso importante? ¿Ya estás casado, no? Antes de que él pudiera terminar su oración, ella interrumpió con un resuelto es importante. Ella lo miró seriamente, sus ojos brillaban fervientemente. Tratando de convencerlo, ella agregó. Es muy importante, entonces dime, ¿me amas o no? La seriedad de Song Xiangxi parecía haberlo afectado, haciendo que él también se volviera solemne. Él la miró un poco más antes de finalmente responder. Te amo. En ese instante, la ruidosa y caótica calle quedó en silencio. Solo podía oír su corazón acelerado y violentamente. Sus dedos comenzaron a temblar, su respiración se volvió inestable. Shujiamu miró sus ojos. Después de un momento de silencio, continuó. Realmente te amo y hasta el punto de que incluso después de agotarme todo lo que tenía que olvidarte, aún así fracasé. Cuando ella todavía estaba con él, nunca se dio cuenta de que estaba enamorado de ella, por lo que nunca se lo había contado. Después de que se separaron por 3 años y luego se reunieron, ella ya era la esposa de alguien más, por lo que él ya no podía decirlo. Después de que me dejaste, luché por abandonarte, y al final, lo hice. Pero no fuiste tú sino yo mismo que me rendí. Probé de 1000 maneras diferentes y luché 1000 veces, pero al final todavía estabas arraigado en mi corazón, así que dejé de intentar olvidarte. Las lágrimas corrían por los ojos de Song Xiangxi. Sus labios se curvaron hacia arriba y, bruscamente, se puso de puntillas y lo besó en los labios. Intentó desesperadamente controlarse. Si ya había terminado, no debería empezar. Ella eligió su propio camino, no quería volver a recorrer ese camino, pero al final, se rindió, cedió a su mejor juicio, cedió a su influencia. La amaba, no se casaba con nadie, hacía mucho por ella.
Ya no podía encontrar una razón para romper todos los lazos. Así que a ella ya no le importaba. Capítulo 958. Conclusión, 9. Son Xiangxi no quería ser racional, quería rendirse a su impulso por una vez. Profundizó el beso, entregándose al momento. Sus labios sabían lo mismo que en la memoria de Xu Jiamu. La sangre brotó de su cerebro, y después de congelarse durante 3 minutos enteros, finalmente le devolvió el beso. Ella apretó su agarre en su cuello, presionándose más profundamente en su abrazo. Rodeados de transeúntes, continuaron inmersos en su apasionado beso. Después de un largo rato, Son Xiangxi desesperó un poco sus labios de los suyos. Mirando a los ojos, ella dijo: Jiamu, no estoy casada. Xu Jiamu se calmó, la emoción se extendió lentamente dentro de él, que no se casó. Al momento siguiente, un sentimiento de alegría difícil de explicar ahogó la emoción. Antes de que él pudiera confirmar lo que quería decir, ella continuó. Y, Little Red Bean no tiene 3 años, tiene 2 años y medio. Xu Jiamu se quedó en blanco, incapaz de procesar el significado de sus palabras. Jiamu, me dijiste que si alguna vez me cansaba de Estados Unidos o si ya no podía continuar, podría llamarte y me llevarías de vuelta. Son Xiangxi se aferró a su hombro. Debido al nerviosismo, ella ejerció más fuerza de la necesaria. Ella calmó su respiración antes de soltar, así que, ¿puedes traerme de vuelta ahora? Xu Jiamu abandonó América según su plan original. Antes de irse, trajo a Son Xiangxi de regreso a su casa. Permaneció tranquilo con sus palabras, sin dar una respuesta. Su comportamiento excesivamente tranquilo hizo que Son Xiangxi se sintiera nerviosa e incómoda, no podía entender lo que estaba pensando. Después de que Xu Jiamu regresó a China, no se contactó con ella. Y ella no lo contactó. Todos los días, ella seguía cuidando Little Red Bean, pero de vez en cuando, no podía evitar caer en un sueño. En la tarde del séptimo día que dejó Xu Jiamu, el timbre de la puerta sonó después de que ella había enviado a Little Red Bean para su siesta. Son Xiangxi abrió la puerta apresuradamente, preocupado de que el timbre despertara a la chica. Afuera estaba Xu Jiamu. La sorpresa pasó ante sus ojos. Su boca se abrió, pero antes de que pudiera decir algo, Xu Jiamu habló con suavidad. Quité la lápida y utilicé los últimos días para agregar una sala de juguetes en Mianxiu Garden. También contacté con un equipo de planificación de bodas y llené la lista de invitados y todo está completo, solo necesito una novia. En ese día, se fue sin una palabra para hacer todo esto. Son Xiangxi podía sentir una sensación de escozor en sus ojos. Xu Jiamu pasó 2 pases de embarque por encima. ¿No dijiste que querías volver? Vine a traerte de vuelta. Son Xiangxi bajó la cabeza para mirar los nombres en la tarjeta de embarque, una era Son Xiangxi y la otra Little Red Bean. Ella miró los pasajes durante un largo rato antes de levantar la cabeza para mirarlo, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Xu Jiamu se paró enfrente en silencio, observando su impresionante sonrisa. Después de un largo rato, sus labios se curvaron hacia arriba en una leve sonrisa, también. Capítulo 959. Las 2-3 cosas bienaventuradas, 1. Tío, por favor divorciarse. Lo primero que hizo Xu Jiamu después de recuperar a Son Xiangxi y Little Red Bean fue prepararse para la boda. Fue solo entonces que Lu Jinian y Qiao Nao descubrieron que la persona en el corazón de Xu Jiamu era en realidad alguien con quien ambos estaban familiarizados. Después de permanecer en la oscuridad durante tanto tiempo, Qiao Nao no pudo evitar sentirse un poco molesto y quejarse por Xu Jiamu. Lu Jinian siempre había sido indulgente con ella, así que cuando vio que su hermano la molestaba, no podía evitar sentir lo mismo. A pesar de que estaban molestos, como el hermano mayor y su cuñada, tanto Lu Jinian como Qiao Nao estaban felices de ayudarlo a prepararse para su boda y enviarles sus bendiciones. Pero nadie podría ser más feliz que Little Red Bean y Little Rice Cake. Para Little Rice Cake, Xu Jiamu ahora se convirtió en un ídolo como Dios por traer a Little Red Bean a su casa y permitirles regresar al mismo jardín de infantes. Varios días antes de la boda, los dos niños no asistían a la escuela y, como los adultos estaban ocupados en el trabajo, jugaban solos. Parecían estar divirtiéndose mucho y se negaron a ir a la escuela. En el segundo día después de la boda, Little Rice Cake accidentalmente escuchó la conversación de Qiao Nao con Lu Jinian. Mencionó que Xu Jiamu y Son Xiangxi planeaban ir de luna de miel.
París, procedencia, mar Egeo, Roma pero no querían llevar a Little Red Bean, por lo que necesitaban cuidarla por un mes. Little Rice Cake siempre había sido inteligente, pero él no entendía el significado de la luna de miel, pero sabía que podrían disfrutarlo durante un mes si llegaba a ser así que corrió a la sala de juguetes. Little Red Bean estaba acostado en la colchoneta, formando un gran mapa. Levantó la cabeza para mirar al niño expectante. ¿Dónde está mi yogur? En ese momento, Little Rice Cake recordó que había bajado las escaleras para traer el yogur Little Red Bean. Luego se dio la vuelta y volvió a bajar, regresando con 2 botellas de yogur, una para cada una. Little Rice Cake se volvió para mirar a Little Red Bean. No quieres ir al jardín de infantes mañana, ¿verdad? MMH. Little Red Bean asintió mientras bebía el yogur. La pequeña torta de arroz se quitó el yogur de la boca y le habló con ojos brillantes. Entonces vamos a casarnos, después de casarnos, podemos ir de luna de miel. La niña inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué es una luna de miel? El chico negó con la cabeza. No lo sé, pero puedes jugar un mes. Un mes y los ojos de Little Red Bean brillaron, y ella estuvo de acuerdo al instante. Los 2 niños pequeños siguieron armando el rompecabezas, imaginando su ruta. El rompecabezas era un mapa de China. Little Red Bean no sabía tantas palabras como Little Rice Cake, por lo que señaló las que podía leer. Beijing. Estamos en Beijing, sin embargo, dijo Little Rice Cake. Xi'an. Claro, estuvo de acuerdo. Dalian. Poco pastel de arroz estuvo de acuerdo una vez más. Suzhou, Lijian. Little Red Bean miró a su alrededor, señalando la última ubicación que podía leer. Xinjiang. A pesar de que Little Rice Cake no veía las noticias, ocasionalmente escuchaba informes mientras veía televisión con Lu Jinian. Debido a esto, él negó con la cabeza de inmediato. No, Little Red Bean, no podemos ir a Xinjiang, es caótico. Capítulo 960. Las 2-3 cosas bienaventuradas, 2. Little Red Bean echó un vistazo a la pieza del rompecabezas de Xinjiang revuelto antes de pasar a hacer pucheros en Little Rice Cake. Está bien, fui yo quien lo estropeó ahora. Ella lo reconstruyó apresuradamente, sonriéndole a su amiga. Mira, ya no está desordenado, podemos irnos ahora. Independientemente de lo que hablaron, siempre llegarían a una conclusión armoniosa. Para evitar asistir a la guardería, decidieron casarse. Al día siguiente, cuando Xu Jiamu se acercó para enviarlos a la escuela, Little Rice Cake dijo: Tío, me voy a casar con Little Red Bean. Sí, papá, me voy a casar con Little Rice Cake, asintió Little Red Bean de inmediato. Un escalofrío recorrió la espina de Xu Jiamu. Estaba tan sobresaltado que se paró sobre los frenos y se detuvo a un lado de la carretera. Después de tomarse un momento para calmarse, explicó pacientemente las razones por las que no podían casarse. Soy el hermano biológico de Lu Jinian, somos una familia por ley para que ustedes no puedan casarse. De acuerdo con la ley, ustedes dos son primos, así que no pueden casarse. Sin embargo, a pesar de que explicó en detalle, al final, todavía no pudo descubrir cómo hacer que lo entendieran completamente. Después de conducir por un tiempo, estaba a punto de continuar con otra forma de explicación, cuando Little Rice Cake habló. Tío, ¿podrías divorciarte por favor? El coche se detuvo abruptamente una vez más. Tío, día del divorcio, entonces yo y Little Red Bean podremos casarnos. Xu Jiamu siempre había sido indulgente y paciente con los 2 niños, pero esta vez, no pudo evitar gruñir. Nunca me divorciaré, e incluso si lo hiciera, ustedes dos todavía no podrían estar juntos. Estás relacionado con la sangre. Little Red Bean, que siempre había estado en silencio, parpadeó confundida y dijo: Papá, decidí que de ahora en adelante quiero romper mi relación de sangre con Little Rice Cake. Siendo inteligente, el niño pequeño inmediatamente agregó después de ella: Entonces podemos casarnos. Xu Jiamu respiró hondo, decidiendo cerrar la boca. Se estrelló contra el acelerador, dirigiéndose a la guardería. Cuando estuvieron en su lugar, sacó a los 2 niños pequeños, empujándolos hacia la maestra antes de irse sin una segunda mirada. ¿Cómo cuidas a los niños? Inicialmente, cuando Little Red Bean acababa de regresar de América, todavía era tímida frente a Lu Jinian y Qiao Nao. Little Red Bean fue una preciosa sorpresa para Xu Jiamu, y desde que era una niña se convirtió instantáneamente en la niña de sus ojos.
Así que la mimó sin cesar, su paciencia hacia ella fue infinita y en pocas palabras, la mimó sin fin, y en este momento, la niña ya no le tenía miedo. Tal vez debido a su relación de sangre, después de que Little Red Bean aceptara a Sugiyama, ella parecía actuar más delante de él, pero a pesar de lo mimada que se comportaba, él sería indulgente y amoroso. Hoy mismo, Son Xiangxi tuvo que salir por un momento. Little Red Bean se quedó en la sala de juegos para jugar la diapositiva. Cuando estaba deseando leche, se volvió para pedirla a Sugiyama. Pasaron menos de 5 minutos antes de que regresara con la leche, pero en ese breve lapso de tiempo, Little Red Bean había caído accidentalmente de la diapositiva. Había una alfombra gruesa que amortiguaba su caída para que no sintiera ningún dolor, pero justo cuando estaba a punto de levantarse para seguir jugando, la puerta se abrió. En ese momento, Little Red Bean abrió la boca y se recostó en el suelo, rompiendo a llorar. Sugiyama apresuradamente tiró la botella de leche a un lado, corriendo hacia adelante para cargarla mientras la persuadía con ternura. Con unas cuantas gotas de lágrimas grabadas en su rostro, le dio un golpecito en la cabeza, imitando el tono de Son Xiangxi cuando la regañó. Maniquí, ¿cómo cuidas a los niños? Capítulo 961. Las tres cosas maravillosas, 3. La pareja de Lu Qiao haciendo alarde de su amor, parte 1. Qiao Anao nació con una cuchara de plata y había sido mimada durante toda su vida. En los 6 meses que Lu Jinian la había dejado, ella tenía que quedarse sola, pagar sus propias cuentas, limpiar, cambiar las bombillas y hacer todas las tareas domésticas diarias. Después de que ella se casó con él la echó a perder sin cesar, no permitiéndole hacer nada, lo que la hizo depender más de él. Después de que Qiao Anxia se volvió impotente, Little Rice Cake se convirtió en el precioso tesoro de los padres Qiao. La madre Qiao a menudo encontraba excusas aleatorias para llevarlo a la mansión Qiao. En un día, Pekín era inusualmente frío. Cuando Lu Jinian estaba en casa, estornudó continuamente. La madre Qiao, que había terminado de ver Little Rice Cake, decidió traerlo de regreso a casa, ya que estaba preocupada de que Lu Jinian lo infectara. Inicialmente, Lu Jinian estaba bien, pero de alguna manera a las 9 p.m. esa noche, comenzó a arder con fiebre. No estaba dispuesto a visitar el hospital y, como Madame Chen estaba ocupada, Qiao Anao tenía que cuidarlo. Había medicación de respaldo en casa, pero desde que se casaron, Lu Jinian fue la única que la tocó. Qiao Anao rodeó la habitación en busca del botiquín de primeros auxilios. Esposo, ¿dónde está el botiquín de primeros auxilios? Lu Jinian respondió débilmente, en el armario debajo de la televisión. Después de que ella lo encontró, no se molestó en leer el manual. En cambio, por costumbre, le preguntó: ¿qué medicamento necesita para la gripe? ¿Necesita medicamentos antiinflamatorios? ¿Cuántos necesita? Lu Jinian estaba visiblemente mal, pero él respondió pacientemente a sus interminables preguntas mientras empujaba su fatigado cuerpo hacia arriba. Tráelo. Ella trajo el kit obedientemente, y Lu Jinian miró la medicación, sacando 2 tipos diferentes. Qiao Anao no preparó agua, así que se apresuró a bajar las escaleras sin cerrar la puerta del dormitorio. Lu Jinian permaneció metido en la cama. Después de un momento, escuchó el sonido del cristal rompiéndose desde abajo, e ignorando la incomodidad de su cuerpo, corrió escaleras abajo. En el momento en que salió, vio a Qiao Anao arrodillado en el suelo, recogiendo los fragmentos de vidrio destrozados. Él avanzó ansiosamente, agarrando sus brazos. Déjame hacerlo, ayúdame a conseguir los guantes de goma. Qiao Anao trajo los guantes rápidamente. Cuando vio su rostro pálido, decidió ponerse los guantes y limpiarse ella misma, pero antes de que pudiera ponérselos, Lu Jinian se los arrebató, metiéndose las manos antes de arrodillarse para limpiar su desorden. Cuando terminó, se sirvió un vaso de agua y llevó a Qiao Anao al piso de arriba. Después de que tomó su medicación, se acurrucó en la cama. Qiao Anao se estiró para tocar su frente, dándose cuenta de que su temperatura había aumentado. Ella recordó que a pesar de que se suponía que debía cuidarlo, en cambio, le había traído tantos problemas y después de que se casaron, la había mimado tanto que no tenía idea de dónde estaban las cosas en casa. Cerró los ojos y la culpa los empañó cuando preguntó en voz baja: Lu Jinian, ¿soy una esposa horrible? MMH. Lu Jinian abrió los ojos ligeramente, mirándola inquisitivamente. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 962.
Las dos tres cosas bienaventuradas, 4. En los 3 años que llevamos casados, siempre me trataste bien, pero ahora que estás enferma, ni siquiera soy capaz de cuidarte. Soy horrible, ¿verdad? Ahora que lo dices, eres realmente horrible. Luginian asintió en acuerdo. Kiao Anao sabía que ella había sido mimada por él y que estaba dispuesta a reflexionar sobre sí misma, pero no podía sentirse enfurecida cuando él lo aceptó. Después de esperar un momento, ella se volvió para mirarlo. Luginian miró su mirada. Riéndose ligeramente, él extendió la mano para acariciar su mejilla antes de abrazarla, apretando su agarre. Pero me gustas tú horrible, me da una sensación de felicidad que no me dejarás. En ese caso, el corazón culpable de Kiao Anao estaba lleno de emoción. Luginian se frotó la cabeza. Cerró los ojos, tomando el olor de su cabello. Después de un rato, continuó. Nunca esperé que me trataras bien, siempre que me permitas consentirte, es suficiente. Kiao Anao extendió los brazos y le devolvió el abrazo. Se dijo que el amor tiene una fecha de vencimiento y que, después de un tiempo, surgirán problemas entre las parejas, pero después de tanto tiempo, ella y Luginian continuaron volviéndose más dulces y más compatibles. Independientemente de si fue hace 3 años o 3 años después, todo siguió siendo dulce y feliz. ¿Qué más se puede pedir? Luginian, ¿cómo puedo amarte tanto? ¿De verdad? Solo esa simple línea alisaba sus tensas sienes. Kiao Anao, también estoy bastante confundido, ¿cómo puedo amarte tanto? La pareja de Lu Kiao haciendo alarde de su amor, parte 2. Kiao Anao tuvo una cita con Zhao Meng. Después de la reunión, eran las 6 de la tarde, Lu Jinian ya había terminado el trabajo, así que fue a buscarla antes de irse a casa. Kiao Anao cruzó la calle. Se quedó a un lado de la calle, esperándola. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, su teléfono sonó y ella lo alcanzó, sacándolo. En ese momento, casi fue atropellada por una motocicleta entrante. Afortunadamente, Luginian la atrajo a su abrazo a tiempo. El aterrador incidente lo envió a una furia. Kiao Anao, ¿cómo puedes sacar tu teléfono en la carretera? ¿Sabes lo peligroso que es? ¿Qué pasa si te golpean? Kiao Anao sabía que ella estaba equivocada. Ella se mordió el labio, extendiendo la mano para agarrar su mano, pero él la soltó a un lado. Ella se estiró para agarrarlo una vez más, solo para ser echada a un lado otra vez. Después de varios intentos, ella dijo suavemente. Solo estaría tan descuidada a tu lado. Solo una simple línea fue capaz de extinguir la llama en Luginian. Su frente se enderezó, y él extendió la mano para tomar su mano antes de entrar al auto. Solo sería tan descuidado a tu lado. Porque confío en que puedas protegerme. Hace 16 años, te amaba y tú me amabas, pero ninguno de los dos nos atrevimos a confesar, dejando al otro como un triste y pequeño secreto. 16 años después, estamos casados. Cada mañana, cuando el primer rayo de luz golpea la casa y abro los ojos, eres lo primero que veo. Y te creo. Este fue probablemente el más hermoso y conmovedor cuento de hadas. Capítulo 963. Las dos tres cosas bienaventuradas, 5. Y incluso a medida que pasan los días, solo te querré. El tiempo pasa y, así, 8 años han pasado volando. Tanto Little Rice Cake como Little Red Bean estaban en la edad de la escuela primaria. Festival del Medio Otoño cayó el día antes del 1 de septiembre. Juntos, todos se reunieron en la casa de la familia Kiao. Luginian y Kiao Anao habían traído Little Rice Cake, Shu Jiamu y Song Xiangxia habían traído Little Red Bean, mientras que Chen Yang y Kiao Anxia vinieron solos. A pesar de que hubo disputas pasadas con An Ruchu, y Luginian y Kiao Anao y la madre Kiao habían roto públicamente los lazos con ella, era, después de todo, solo los errores de una persona. Y como los padres Kiao habían visto a Shujiamu desde que era joven, ese odio no se le había transmitido. Solo había 2 niños en el grupo de adultos, por lo que todos no podían evitar mimarlos. Shujiamu solo conoció a su hija cuando ella tenía 2 años y medio, por lo que no pudo evitar verla con todo el amor que podía dar, pero de alguna manera su amor aún no era tan grande como el de Chen Yang y Kiao Anxia que todavía no tenían hijos. Juntos, como una gran familia, celebraron armoniosamente el Festival del Medio Otoño. Cuando eran las 8 p.m., los 2 niños estaban agotados de un día entero de juego. Uno de ellos se quedó dormido en los brazos de Chen Yang, mientras que el otro se acurrucó en el abrazo de Kiao Anxia.
La madre Kiao preparó específicamente una habitación para los dos. Tanto Lu Jinian como Xu Jiamu habían querido llevar a sus hijos a dormir, pero Chen Yang y Kiao Anxia se hicieron cargo de esa tarea. Kiao Anxia colocó el pastelito de arroz antes de ir al baño a buscar una toalla mojada. Cuando ella estaba fuera, Chen Yang estaba acostado junto a la cama, mirando a los dos niños pequeños, su mirada tierna y llena de amor. Sin saberlo, también había un toque de envidia grabado en su rostro. Kiao Anxia estuvo junto a la puerta por un largo rato. Fue solo cuando Kiao Anao entró cuando Chen Yang finalmente salió de su aturdimiento. Kiao Anxia sonrió alegremente, llevando la toalla mojada a la cama para limpiar sus pequeñas caras. Cuando los tres bajaron, la madre Kiao estaba abrazando el brazo de Son Xiangxi, cotilleando sobre las últimas noticias de entretenimiento. En el pasado, la madre Kiao no tenía interés en la industria del entretenimiento, pero desde que Kiao Anxia se casó con Chen Yang, comenzó a perseguir a los ídolos como si fuera una de las adolescentes. Al final, sus chismes terminaron con uno de los directores. La madre Kiao preguntó con curiosidad si realmente tenía 7 hijos. Son Xiangxi asintió. En ese momento, Kiao Anxia, que caminaba hacia abajo, escuchó a su madre decir: es una bendición poder tener tantos hijos, aunque sea caro. Son Xiangxi siempre tuvo un alto ek, sabiendo que Kiao Anxia era impotente, rápidamente desvió la conversación. Kiao Anxia sabía de sus intenciones, así que fingió que no había oído nada. Mamá. El ambiente se mantuvo en armonía hasta las 12 p.m., cuando las tres parejas abandonaron la casa de los Kiao. En el camino a casa, Chen Yang recibió una llamada, parecía ser de un buen amigo de su universidad. Lo invitó a una celebración ya que su esposa acababa de nacer un par de gemelos. Chen Yang dio sus bendiciones y prometió estar allí antes de colgar. Kiao Anxia estaba a punto de quedarse dormida en ese momento, pero la conversación la dejó completamente despierta. Capítulo 964. Las tres cosas bienaventuradas, 6. Hace 8 años, cuando Kiao Anxia había protegido a Kiao Anao de una puñalada, perdió la oportunidad de ser madre. Casi esa única palabra del doctor arrojó un destello de luz en su desesperación, incluso si la posibilidad era pequeña, nunca se rindió. Inicialmente, Chen Yang todavía la acompañaría al médico, pero cuando la vio tomar innumerables cantidades de medicamentos a base de hierbas durante 3 años, sugirió que se rindiera. En ese momento, Chen Yang, que siempre había sido paciente y comprensiva con ella, se enfureció porque ella insistió en tomar el medicamento. Desde entonces, comenzó a tomar el medicamento en secreto, pero después de tantos años, todavía no podía concebir un hijo. El humor de Kiao Anxia cayó instantáneamente. Chen Yang tuvo que discutir un contrato al día siguiente. Cuando regresó, trajo un montón de cosas. Kiao Anxia se adelantó para echar un vistazo, dándose cuenta de que todos eran juguetes. Chen Yang sintió su confusión, así que explicó que era para un amigo que acaba de dar a luz a gemelos. Entre las bolsas de juguetes había 2 bolsas bonitas, una para un niño y otra para una niña. No hace falta decir que definitivamente fue para Little Rice Cake y Little Red Bean. Si Kiao Anxia recordara, en los últimos 8 años, a menudo había comprado cosas para los dos. Varias veces, cuando ella lo acompañaba, tenía una expresión seria y, de vez en cuando, le sugería que se dirigiera a Mianshiu Garden. Aunque él no especificó la razón, ella sabía que era visitar a los niños. En lo profundo de su corazón, realmente debe querer un hijo, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Chen Yang preguntó cuando la vio mirar fijamente las 2 bolsas. Extendiéndose, le acarició el pelo ligeramente. Kiao Anxia volvió a sus sentidos. Ella sacudió la cabeza y desvió la conversación. ¿Qué vamos a tener esta noche? ¿Qué quieres comer? ¿La comida picante? Claro, acordó Chen Yang sin dudarlo. Déjame cambiar antes de sacarte. Kiao Anxia asintió obedientemente. Él le dio un beso en la frente antes de entrar al dormitorio. Después de la comida, Chen Yang y Kiao Anxia fueron a ver una película recién estrenada con Lu Jinian como protagonista principal. Fue alto en taquilla y las calificaciones fueron buenas. Una vez que vieron la película, acordaron que era tal como lo habían mencionado los comentarios. Cuando volvieron a casa, ya eran las 11 de la noche. Chen Yang comenzó el agua para el baño después de su ducha. Incluso colocó el pijama de Kiao Anxia en la silla al lado de la bañera.
Cuando ella terminó con su baño, él ya no estaba en el dormitorio. Curiosa, ella salió en busca de él. La sala de estudio estaba iluminada y hubo un suave murmullo en la sala. Mamá, ya te lo dije, yo soy la que no quiere tener hijos, no Xia Xia. Xia Xia siempre ha querido tener hijos, pero los encuentro problemáticos, así que no la dejé concebir. No te miento, eres mi madre, ¿por qué te mentiría? No estoy tratando de proteger a Xia Xia diciendo eso. Por favor, no llames a Xia Xia, yo soy a quien no quieren tener hijos. Si la llamas, parecerá que la estoy culpando por no tener hijos. Ya dije que soy la que no quiere hijos. Chen Yang habló en un tono visiblemente irritado. Qiao Anxia bajó los ojos. Su expresión se oscureció, se dirigió a la habitación con los pies ligeros. Capítulo 965. Las tres cosas bienaventuradas, 7. Qiao Anxia regresó a la habitación, mirando fijamente la foto de la boda de ella y Chen Yang. Después de unos 2 minutos, empujó la puerta del dormitorio para abrirla. Cuando vio su cabello mojado, frunció el ceño. ¿Por qué estás aturdido cuando aún no te has secado el pelo? Qiao Anxia fue sacado de nuevo a la realidad. Apresuradamente desvió la mirada y se volvió para sonreír a Chen Yang. Señaló la foto. Me di cuenta de que me veo bastante bonita. Jeje. Chen Yang se rió entre dientes. Luego la llevó a su regazo y comenzó a secarle el cabello. El silbido del secador era un ruido constante. Qiao Anxia podía sentirlo acariciar su cabello con ternura, calentando su corazón. Después de secarse el pelo, se subieron a la cama, uno tras otro. Chen Yang estiró su brazo para abrazarla por costumbre. Esta fue su señal, ella sabía que él quería participar en actos más íntimos. Tal vez porque había estado expuesta al tema de los niños, no estaba de mejor humor, y cuando él se estaba preparando para desatar su faja, ella se apresuró a sostener su brazo. Chen Yang, estoy un poco cansado. Él presionó sus labios contra su oreja. Voy a ser rápido. Su aliento caliente se derramó sobre su oreja, fue cosquilloso y envió una sensación de tintineo a través de ella. Qiao Anxia movió su cabeza más lejos antes de decir con firmeza. ¿Qué tal mañana? Estoy muy cansada hoy. Chen Yang se detuvo, mirándola durante un rato. Cuando vio la persistencia en su rostro, se rindió. Él la ayudó a colocar sus pijamas antes de jalarla de nuevo en su abrazo. Bueno. A medida que pasaba la noche, Qiao Anxia permanecía completamente despierta. A su lado, la respiración de Chen Yang se hizo más profunda cuando cayó en un sueño profundo. La cabeza de Qiao Anxia apoyada en su pecho, ella podía escuchar su latido estable y fuerte. Levantando la cabeza, no pudo evitar mirarlo a la cara, todavía era tan precipitado. Poco a poco, sus ojos comenzaron a picar. Realmente deseaba poder tenerle un hijo y independientemente de si era una niña o un niño y definitivamente lo amaría, lo colmaría de amor infinito y, lo más importante, lo haría. Sé el fruto de su amor. En un mundo lleno de personas, se enamoró de un hombre, pero aún así no pudo darle un hijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella movió su cabeza más lejos, dándole la espalda a Chen Yang antes de permitirse llorar en silencio. Durante la celebración del 100º día de los gemelos, muchas personas se acercaron para preguntarle a Chen Yang cuándo planeaba tener hijos. Cuando Qiao Anxia escuchó la pregunta, su corazón se contrajo, dolorido, pero todavía luchaba por mantener una cálida sonrisa en su rostro. Chen Yang abrazó sus hombros a su lado. Con una copa de vino en la otra mano, respondió con rapidez. No tengo mucho interés en los niños, preferiría tener algunos perros. Cuando estábamos en la universidad, me pregunto quién dijo cuando estaba borracho que tener un hijo y una hija lo convertiría en un ganador en la vida. El amigo de Chen Yang exclamó. Capítulo 966. Las tres cosas bienaventuradas, 8. Todos nosotros ya tenemos hijos, usted es el único que queda, más vale que se apure y se ponga al día. Un compañero de clase un año más joven que Chen Yang tomó una cerveza antes de recurrir a Qiao Anxia. Sis, eres bonita y Chen Yang es guapo, ustedes seguramente tendrían genes superiores. Si fueras a tener hijos, estoy seguro de que el niño se vería impresionante. Si recoges, el año que viene, estaremos bebiendo en la celebración de un mes de su hijo. La mano de Qiao Anxia se apretó silenciosamente, sus uñas recién hechas se clavaron en su palma, enviando un dolor punzante a través de ella, pero en su rostro luchó por mantener una leve sonrisa.
Chen Yang, quien estaba abrazada sobre sus hombros, sintió su tensión. Él inmediatamente habló, interrumpiendo al compañero de clase. Suficiente, ¿por qué no hablas de tu esposa? ¿No te estabas quejando de Wechat hace un rato? El compañero de clase negó con la cabeza, suspirando. ¿Qué puedo hacer? Tal vez sea la maldición de 7 años. Nos peleamos cada vez que nos vemos, pero pensar en la separación hace que mi corazón se sienta vacío. Todos los presentes estaban casados, los primeros en casarse ya tenían un hijo en la escuela primaria. La conversación pareció chocar con una cuerda en muchos de los presentes, y Kiao Anxia logró escapar de la conversación incómoda. Ella suspiró para sus adentros, bajando la cabeza para mirar a la copa de vino, su mirada se volvió borrosa. Inicialmente, Chen Yang siempre le decía a los demás que él era el que no quería tener hijos y no que ella fuera impotente para que los demás no la miraran de manera diferente. Pero a medida que pasaba el tiempo y, a pesar de los innumerables métodos que intentó, seguía sin poder quedarse embarazada. El pequeño rayo de esperanza en su corazón comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en desesperación. En la celebración, cuando otros le preguntaban por qué no quería tener hijos, sintió que la habían golpeado, empezando a sentir una sensación de ansiedad difícil de explicar, como si hubiera hecho algo malo. Cuando volvieron de la celebración, ya eran las 4 de la mañana. Como Chen Yang tenía mucho alcohol, Kiao Anxia fue quien condujo. Parecía estar de buen humor. Cuando entró en el dormitorio, gritó continuamente. Wei-Fei, Xia Xia. Después de repetirlo varias veces, él comenzó a besarla y completaron con éxito el acto íntimo que ella había rechazado la noche anterior. Cuando todo terminó, Chen Yang se durmió. A pesar de que Kiao Anxia sabía que las posibilidades de embarazo eran bajas, aún seguía la posición que encontró en línea que ayudaba al embarazo. Después de aproximadamente media hora, el teléfono de Chen Yang sonó, la pantalla reflejaba el nombre Lin Wei. Kiao Anxia sabía quién era una artista recién firmada por One Yin Entertainment y una vez había actuado junto a Chen Yang en una película. Aunque no tenía muchas líneas, era un papel memorable. Kiao Anxia también sabía que Lin Wei tenía algo con Chen Yang, siempre tratando de acercarse a él. No era que ella confiara en que él no vacilaría, sino que ella confiaba en que él no la traicionaría. Por lo tanto, ella bajó el volumen antes de descartar la llamada. Parecía haber estado influenciada por la somnolencia de Chen Yang, por lo que decidió tomar una breve siesta. Cuando se despertó, eran las 6 de la tarde, pero Chen Yang permaneció profundamente dormida. Kiao Anxia se dirigió a la cocina para preparar la cena. En ese momento, recibió una llamada. Capítulo 967. Las tres cosas bienaventuradas, 9. Fue una llamada de la madre de Chen Yang, la suegra de Kiao Anxia. Cuando el teléfono comenzó a sonar, estaba arrodillada junto a la basura, pelando cebollas, así que levantó la cabeza ligeramente para mirar la pantalla de la silla que estaba a un lado. Cuando vio el nombre, su corazón se hundió. Después de un buen rato, se levantó para atender la llamada. Mamá. Xia Xia, ¿estás ocupada? ¿Por qué tardaste tanto en recoger? Chen caló la voz cálida de la madre. No. Kiao Anxia bajó los ojos antes de agregar simplemente. Estoy cocinando. ¿Dónde está Chen Yang? ¿Él no te está ayudando? Bebió un poco así que está durmiendo. ¿Este niño y está bebiendo otra vez? ¿Por qué siempre es así? Reprendió su madre. No bebió mucho. Explicó Kiao Anxia apresuradamente antes de desviar el tema. Mamá, ¿por qué llamaste? No es mucho, solo eso. La madre de Chen Yang hizo una pausa por un tiempo antes de continuar. Xia Xia, ¿has estado casada con Chen Yang durante 8 años? ¿Estás planeando tener hijos? Mamá. Kiao Anxia no sabía cómo continuar. La madre Chen supo que el tema era brusco, se rió entre dientes y agregó. Xia Xia, esta llamada no es para obligarte a tener hijos ahora, solo quería preguntar cuándo planeas tener un hijo. Tú y Chen Yang ya no eres joven, ya eres considerada como una de las mujeres embarazadas de alto riesgo. En algunos años, ya no podrás tener hijos y... Xia Xia, también he llamado a Chen Yang. Sé que no tienen planes de tener hijos y el problema está en Chen Yang, dijo que no quería tener hijos y quería disfrutar de la vida contigo. Pero esta mentalidad es errónea. En pocos años entenderá la importancia de los niños en una familia y... Chen Yang está confundido, pero no debes ser como él, además, él es el único hijo de la familia Chen.
Su abuelo ha estado esperando un nieto durante mucho tiempo, ese es su único deseo y Xia, y si estás realmente ocupada, puedo ayudar a criar al niño y Xia, has estado casado con Chen Yang durante tanto tiempo. No te pido mucho, solo podrías hablar con él sobre este tema y... Kiao Anxia se apoyó en la mesa mientras escuchaba el cálido tono de engaño de la madre Chen. Su cara palidecía del color de una hoja de papel, y se apretó sobre la cebolla, sus labios temblaban. Después de un largo rato, ella obligó a salir. Mamá, entiendo, hablaré con él al respecto. La madre Chen le dio instrucciones para que definitivamente hablara con Chen Yang sobre esto antes de expresar sus preocupaciones y colgar. La cocina estaba en silencio. Kiao Anxia miró fijamente al espacio durante unos 10 minutos antes de volver a arrodillarse frente a la papelera, sin dejar de pelar la cebolla como si la llamada telefónica no hubiera ocurrido. En ese momento, una gota grande cayó, junto con la piel de la cebolla, otra seguida en el recipiente. Un día después de que recibió la llamada de la madre de Chen Yang, Kiao Anxia esperó hasta que él se fuera a trabajar antes de ir al hospital. Iba a buscar al especialista que la había tratado durante todos estos años. Capítulo 968. Las tres cosas bienaventuradas, 10. El especialista atendía a un paciente. Después de aproximadamente media hora, fue el turno de Kiao Anxia. Era el chequeo de rutina familiar, y al final se sentó frente al especialista, mientras miraba el informe en silencio. Cuando finalmente estaba en la última página, Kiao Anxia no preguntó el habitual ¿cómo está mi condición? Sino más bien ¿realmente no hay esperanza de quedar embarazada? El especialista miró el informe durante un largo rato antes de mirarla. Señorita Kiao, de acuerdo a su condición actual. ¿Hay una posibilidad de que me quede embarazada? Kiao Anxia interrumpió sus palabras, su expresión tranquila. Pero esta oportunidad es muy, muy pequeña, al punto que es insignificante, ¿verdad? La habitación quedó en silencio durante un largo rato. Justo cuando ella sospechaba que el especialista simplemente iba a ignorarla, la mujer respondió cálidamente. Inicialmente, el corte había penetrado bastante profundamente, dañó su útero, causando daños en los ovarios también, es por eso que la posibilidad de la ovulación después de tantos años de tratamiento, no hay mejoría y, a medida que aumenta su edad, la posibilidad de quedar embarazada comienza a caer y la especialista se dio cuenta de que parecía haber sido un poco demasiado dura, por lo que pausó un poco antes de agregar. Pero si realmente quieres un hijo, te sugiero que consideres la adopción. Realmente no es necesario que los niños sean biológicos o tengan una relación de sangre. Después de pasar tiempo con ellos, tus sentimientos se profundizarán naturalmente, formando una familia envidiable. Era la hora del almuerzo cuando Kiao Anxia había terminado, pero ella no tenía ningún apetito. Se sentó en el parque cercano por un largo tiempo antes de regresar a casa tarde en la noche. Chen Yang ya estaba de vuelta. Después de pasar todo el día para resolver sus sentimientos, caminó hacia el dormitorio. Chen Yang todavía estaba en la ducha, su teléfono casualmente tirado en la cama. Kiao Anxia lo recogió y vio un mensaje de texto de Lin Wei. Hermano Yang, es mi cumpleaños este domingo. Invitaré a todos a cenar a Golden Magnificence, ¿vendrías? Kiao Anxia estaba muy familiarizada con Lin Wei, era bonita y tenía un temperamento moderado y, a diferencia de las niñas ricas y mimadas, no perseguía directamente a Chen Yang. Varias veces, cuando ella lo visitaba en el trabajo, Lin Wei le conseguía secretamente bebidas o bocadillos, colocándolos en su silla sin avisarle. A ella realmente le debe gustar que él pueda acercarse a él sin intentar ser un demoledor. Kiao Anxia miró la pantalla durante un rato antes de enviarle un mensaje a Lin Wei. Casi en el instante en que respondió, escuchó que el agua dejaba de correr. Ella no escribió nada más, borrando la evidencia. Ese domingo, el clima estuvo genial. Chen Yang originalmente había planeado llevarla a jugar, pero estaba ocupada, saliendo de la casa. Kiao Anxia fue a la tranquila cafetería de San Litun. Ya que era tarde, la cafetería estaba bastante vacía, sin solo unos pocos clientes. Se quedó en la entrada, explorando los alrededores, pero cuando ningún miembro del personal se acercó a servirla, caminó hasta el asiento más interior frente a Lin Wei. Capítulo 969. Las tres cosas bienaventuradas, 11. Kiao Anxia había usado el teléfono de Chen Yang para responder a Lin Wei, por lo que ella se había arreglado pensando que era él. En el momento en que vio su error, su expresión se volvió confusa.
A pesar de que no había nada entre ella y Chen Yang, ella comenzó a sentirse incómoda como si la hubieran cogido con la mano roja. Ella agarró la correa de su bolso, forzando una sonrisa. Señorita Kiao. Kiao Anxia le sonrió cálidamente antes de indicar al camarero que pidiera una taza de café. Volviéndose a Lin Wei, ella le preguntó. ¿Te gusta Chen Yang, verdad? Lin Wei comenzó a sentirse incómoda, asumiendo que estaba tratando de hacer valer su autoridad como esposa. Kiao Anxia sonrió al camarero cuando pusieron el café sobre la mesa. Alcanzando la cuchara, agitó el café tranquilamente antes de tomar un sorbo. No tienes que estar nervioso, sé que te gusta, por eso te invité a salir hoy. Solo quería saber si lo amas. Yo. Lin Wei miró su expresión. Parecía que no estaba aquí para atrapar a una amante, pero no podía entender sus intenciones. Después de un momento de vacilación, ella permaneció en silencio, incapaz de responder a su pregunta. Lin Wei agachó la cabeza y se mordió el labio. Después de luchar durante un buen rato, se disculpó suavemente. Lo siento, señorita Kiao. De hecho, me gusta Chen Yang, pero nunca tuve la intención de romper su matrimonio, solo quería ser amiga de él y ver que era feliz y realmente lamento cualquier inquietud que pueda haber causado, lo evitaré de ahora en adelante, tratándolo como un extraño y no tienes que hacerlo, interrumpió Kiao Anxia. Lin Wei levantó la cabeza para mirarla interrogativamente. Kiao Anxia apretó su agarre en la taza. Después de un largo momento de silencio, ella tomó la taza entera. Curvando sus labios en una sonrisa brillante, ella dijo. Vine a buscarte hoy para buscar tu ayuda. Después de casi 3 horas de conversación, finalmente terminaron. Kiao Anxia permaneció en calma mientras Lin Wei estaba aturdida, incapaz de procesar sus palabras. Kiao Anxia saludó al camarero para otro café. Después de tomar media taza, miró a Lin Wei, que estaba recuperando sus sentidos. Señorita Lin, estoy segura de que entiende lo que dije. ¿Está de acuerdo? Lin Wei permaneció en silencio. Si estás de acuerdo, arreglaré todo lo demás. Lin Wei bajó los ojos en contemplación. Señorita Lin, es una gran oportunidad para usted, ¿está segura de que no la quiere? Lin Wei movió sus labios, levantando su cabeza para volver la mirada de Kiao Anxia. Ella lo miró por un rato antes de finalmente asentir. Lo haré. La humedad brotó de los ojos de Kiao Anxia, pero ella forzó una sonrisa en su rostro. Con toda su alma, ella respondió suavemente, gracias. Capítulo 970. Las tres cosas bienaventuradas, 12. A mediados de mayo fue el aniversario de boda de Kiao Anxia y Chen Yang. El primer día, Chen Yang hizo una reserva en el restaurante rotativo. A pesar de que tenía un calendario apretado para terminar una película, aún así logró pasar un poco de tiempo para regresar a Beijing. Antes de ir a casa para buscar a Kiao Anxia, se dirigió específicamente al centro comercial cercano y pasó casi 2 horas para darle un regalo. Él llamó para notificarla temprano en la mañana, así que ella estaba lista cuando regresó. A las 6 p.m., Chen Yang, no teniendo planes de quedarse en casa, condujo a Kiao Anxia al restaurante de inmediato. Después de que ordenaron, él buscó en su bolsillo y le entregó el regalo que había recibido. ¡Feliz aniversario! Kiao Anxia rompió en una brillante sonrisa. ¿Qué es eso? Chen Yang permaneció en silencio. Alcanzando el regalo, él la ayudó a abrirlo. Dentro de la caja había una pulsera de diamantes deslumbrante e intrincadamente diseñada de la colección más nueva de Tiffany. Kiao Anxia había estado mirando esta pulsera incluso antes de que se lanzara la colección. Incluso se lo había mencionado a Chen Yang una vez cuando estaban en el sitio en línea. ¿Te gusta? Me gusta. Kiao Anxia sostuvo el brazalete contra su muñeca para hacer una comparación, era mejor de lo que había esperado. Chen Yang sonrió cálidamente. Colocó el brazalete nuevamente dentro de la caja con cuidado, antes de buscar en su bolsa una lata de metal y empujarla hacia él. Aquí está mi regalo de aniversario para ti. Era un reloj de edición limitada de una marca internacional. Chen Yang lo colocó en el bolsillo de su pecho con cuidado, asegurándolo. Los platos fueron servidos rápidamente. Charlaron tranquilamente mientras comían, el ambiente era cálido y feliz. Después de la comida, Chen Yang pidió té puer. Kiao Anxia lo elaboró, sus acciones elegantes y elegantes. Era tarde en la noche, las luces de la calle brillaban afuera. Kiao Anxia tomó un sorbo de té, mirando fijamente a Chen Yang antes de soltar bruscamente.
Chen Yang, y solo tengo un deseo en esta vida, y es para que tengas una vida perfecta. Sus ojos se iluminaron, resplandeciendo. Contigo, es perfecto. Qiao Anxia bajó la cabeza para sonreír tímidamente, girándose para mirar la vista nocturna, y su mirada se volvió distante. Desde el ángulo de Chen Yang, ella parecía estar sonriendo con sus labios ligeramente levantados. Después de un largo rato, ella parpadeó, volviéndose para mirarlo. Chen Yang, serás feliz en el futuro. Usted también lo hará. Mi felicidad se origina en ti y en la tuya. Si yo soy feliz, ¿no lo serás tú también? Qiao Anxia sonrió, cambiando el tema. Se está haciendo tarde, vamos a pagar la factura. Chen Yang asintió, señalando al camarero. Cuando se giró para deslizar su tarjeta, Qiao Anxia sirvió otras 2 tazas de té, lanzando una pequeña píldora en una de ellas. Cuando terminó, ella todavía estaba mirando la taza de té. Para entonces, la píldora ya se había disuelto, dejando la taza de té no diferente a la anterior. Termina el té antes de que nos vayamos. Qiao Anxia levantó la vista y acercó la taza. Chen Yang no se opuso, bajando la cabeza para terminar el té. Capítulo 971. Las tres cosas bienaventuradas, 13. Cuando salieron del restaurante rotativo, alguien ya había conducido el auto de Chen Yang hacia la entrada. Por costumbre, alcanzó las llaves, pero Qiao Anxia las arrebató ante él. Yo manejaré. Él la miró y luego, sin una palabra, asintió con la cabeza. Aunque se quedaron en Beijing, Qiao Anxia y Chen Yang se quedaban en hoteles en ocasiones especiales. Ya había reservado una habitación en el Hotel Four Seasons. Después de darle la dirección, ella condujo. Chen Yang estaba agotado por regresar corriendo para celebrar su aniversario. Después de cerrar los ojos por un rato, cayó en un sueño profundo. Cuando llegaron al hotel, Qiao Anxia lo llamó suavemente. Cuando abrió los ojos, su mirada era borrosa. Él la miró, deteniéndose un poco antes de seguirla fuera del auto al hotel. Sin ducharse, se acurrucó en la cama. Qiao Anxia fue a la cocina a servir una taza de agua. Cuando ella entró en el dormitorio, Chen Yang ya estaba profundamente dormido, con un toque de rojo en su piel blanca impecable. Ella lo llamó varias veces, pero él todavía no reaccionó. Ella lo miró en silencio por un rato antes de estirarse para acariciarle la cara. Cuando finalmente llegó a sus labios, las lágrimas en sus ojos comenzaron a correr por su rostro. Se levantó bruscamente, agarró la tarjeta de la habitación y salió de la habitación a toda prisa. Cuando llegó a la entrada del hotel, vio un número de placa familiar. Mientras avanzaba, la pantalla de la ventana se desplazó hacia abajo, y dentro estaba Lin Wei con un simple vestido blanco. Qiao Anxia luchó para evitar que sus lágrimas cayeran. Bajando los ojos, pasó la tarjeta de la habitación sin mirarla detalladamente. Cuando Lin Wei tomó la tarjeta, ella se congeló un poco, dándole instrucciones de cuidarlo bien antes de alejarse a pasos agigantados. Hay muchos tipos de amor en este mundo, pero entre todos los que están profundamente enamorados hay una similitud, siempre desearían que el otro viviera una vida mejor. A menudo asumen egoístamente que dar a la otra parte lo que les falta sería lo mejor, pero a menudo olvidan que en la vida nada es perfecto, y el arrepentimiento también es hermoso. Al llenar lo que le falta al otro, de alguna manera los privas de más. Qiao Anxia llamó a un taxi de vuelta al apartamento. De vuelta a casa, se tiró en el sofá y rompió a llorar. Desde que era joven, siempre había sido una persona fuerte, cada vez que algo le llamaba la atención, usaba toda su alma para obtenerlo. Aparte de Lu Jinian, su obsesión por la juventud, que no había podido obtener. Nunca esperó que llegara el día en que renunciara a lo que realmente quería. Quería que él tuviera una hermosa familia, una esposa que lo tratara bien y un niño adorable. Ella no podía dárselo, así que deseaba que una chica que realmente lo amaba lo hiciera. Sabía que si se separaban, ambos se sentirían horribles, pero el momento era la mejor medicina. Cuando finalmente cuidara de nuevo su corazón roto, finalmente se libraría del dolor, tal como ella lo había hecho cuando finalmente se dio por vencida con Lu Jinian. A ella realmente le gustaba Chen Yang. Ella no podía soportar dejarlo. Ella no podía permitir que él tuviera una vida imperfecta por ella. Capítulo 972. Las tres cosas bienaventuradas, 14. Lin Wei miró a Chen Yang, su mirada suave y tierna. Este era el hombre del que se enamoró a primera vista, fue una pena que estuviera casado con una mujer impresionante.
Ella secretamente guardó ese amor en lo profundo de su corazón. No era que ella nunca soñara con estar con él, sino que nunca se atrevía a ser codiciosa, a buscarlo. Lin Wei se sintió como si fuera un sueño, uno hermoso. Después de un largo rato, ella extendió la mano para acariciarle la cara. El toque parecía haberlo sorprendido, haciendo que todo su cuerpo temblara. Una sensación de hormigueo fluyó a través de las yemas de sus dedos hasta su pecho, forzando su dedo hacia atrás. Lin Wei sostuvo su dedo hasta que el calor se disipó y ella tuvo el coraje de hacer otro movimiento. Lentamente, ella bajó la cabeza hacia sus labios. Sí, se requiere coraje. A pesar de que sabía que este hombre había sido drogado por su esposa y que la más mínima tentación lo conquistaría con éxito, aún necesitaba coraje. Cuando sus labios estaban a centímetros de distancia, el corazón de Lin Wei se aceleró. Se apretó sobre las sábanas a un lado, cerrando los ojos. Sus pestañas temblaron rápidamente mientras bajaba la cabeza gradualmente, poco a poco. Cuando sus labios estaban cerca uno del otro, Lin Wei podía sentir el calor de su cuerpo. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los suyos, Chen Yang, que estaba muy débil, de repente extendió la mano para empujarla a un lado. Con una inmensa cantidad de fuerza. Sin previo aviso, se cayó de la cama, cayendo sobre su trasero. Chen Yang luchó por levantarse, luego tropezó hacia el baño. Cerró la puerta y pronto se escuchó el sonido del agua corriendo. Después de unas 2 horas, la puerta del baño se volvió a abrir. Lin Wei, que todavía estaba arrodillada en el suelo, levantó la cabeza. Chen Yang salió totalmente empapado en agua fría, su cuerpo emitiendo aire frío. Se mantuvo a una distancia de ella, mirándola sin palabras, su mirada preguntándose qué había sucedido exactamente. A pesar de que Lin Wei no era la planificadora, parecía una culpable atrapada, inquieta y ansiosa. Bajo la mirada presurosa de Chen Yang, no pudo evitar romper a llorar. Él permaneció en silencio, esperando pacientemente a que ella le explicara la situación. Lin Wei se rompió bajo la presión y estalló en voz alta. Hermano Chen Yang, lo siento y la señorita Qiao me consiguió aquí y antes se había reunido conmigo. Después de sumergirse en agua fría, Chen Yang recobró el sentido. Tenía una idea de lo que podría haber sucedido, y después de recibir la confirmación de Lin Wei, lo supo. No pudo evitar que la ira se encendiera dentro de él. Él era su marido y había estado profundamente enamorado de ella durante más de 8 oídos, y ella lo envió a otra mujer. Entonces ella me drogó y te consiguió. ¿Y viniste? Chen Yang habló en un tono feroz, provocando escalofríos en la columna vertebral de Lin Wei. Agachó la cabeza, las lágrimas corrían continuamente mientras sollozaba en voz alta. Se volvió para mirar por la ventana. Después de un momento, se dio cuenta de que el problema no estaba completamente relacionado con ella, por lo que respiró hondo antes de volverse para mirarla. ¿Qué más dijo ella? Lin Wei sollozó. Me ordenó que te tratara bien, dijo que no podía darte una familia completa y deseó que lo hiciera en su nombre. Desde el día en que Qiao Anxia la había invitado a salir, se sentía ansiosa e incómoda, pero de repente, en ese momento, se sentía tranquila y en paz. Chen Yang apretó los labios. Él sabía que ella lo hizo debido a los niños, pero todavía no podía controlar su ira, para dejarlo tener hijos, ¿lo iba a abandonar? Ella me contó mucho sobre tus hábitos diarios, mencionó que no te gustaba la leche, los alimentos grasos por la noche, que te gusta la carne Dongpo. Ella dijo que en la vida de uno, el amor no lo es todo, incluso si el amor lo es todo para una persona, no será solo una experiencia. Dijo que mereces tener una familia perfecta y un matrimonio, ya había desperdiciado tantos de tus años, ella no quiso interrumpirte por más tiempo. En ese momento, parecía haber pensado en algo, alzando la cabeza, dijo. La señorita Qiao podría irse esta noche. Antes de que pudiera terminar su oración, Chen Yang frunció el ceño. Mirando a la pared instintivamente, salió corriendo del hotel. Qiao Anxia lloró durante mucho tiempo. Cuando finalmente terminó, levantó la vista hacia el reloj. Pasaron como 2 horas desde que dejó el hotel, Chen Yang y Lin Wei deben haber. Su corazón comenzó a doler una vez más. La experiencia más dolorosa en la vida es probablemente enviar al hombre que amas profundamente a otra persona. Ella siempre había sido una mujer egoísta, pero por él estaba dispuesta a sufrir. Qiao Anxia se frotó los ojos hinchados. Entró en el dormitorio y comenzó a empacar. Mientras empacaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro una vez más.
Cuando finalmente terminó, colocó los papeles del divorcio que había preparado de antemano sobre la mesa. Sosteniendo un bolígrafo, vaciló un poco antes de firmar apresuradamente su nombre. En ese momento, las lágrimas que de alguna manera había logrado reprimir cayeron una vez más. Cubrió la pluma a toda prisa, pero justo cuando estaba a punto de volver a bajar la pluma, la puerta de la habitación se abrió violentamente. Volvió la cabeza instintivamente y encontró a un Chen Yang empapado en la puerta. Ella se quedó paralizada, y antes de que pudiera decir nada, él avanzó, tomando los papeles firmados del divorcio. Su ira se encendió una vez más, sin pensarlo un segundo, rompió los papeles en pedazos antes de lanzarlos a la cara de Qiao Anxia. A pesar de que los papeles eran ligeros, la fuerza ejercida hizo que la picaran. Chen Yang se enfureció. Señaló a Qiao Anxia pero no salió nada. Al final, cruzó el brazo, rodeando el dormitorio. Cuando vio el equipaje que ella había empacado, otra ola de furia lo alcanzó. Pateó el equipaje violentamente, con un ruido sordo. Qiao Anxia, tú. Chen Yang se tragó las palabras ásperas en su boca, forzando su boca a cerrarse. Continuó rodeando la casa. Cuando llegó a la mesa de café, vio una gran bolsa negra llena de diferentes tipos de botellas. Frunció el ceño, bajando la cabeza para mirar a través de la bolsa. Dentro había diferentes tipos de medicamentos. Medicina china, occidental y todos ellos eran para ayudar a los ovarios y para ayudar con el embarazo. La había obligado a dejar de tomar este medicamento hace mucho tiempo, incluso tirándolo todo, porque todavía había tantos y Chen Yang comprendió al instante, todos estos años, que había estado tomando el medicamento a sus espaldas. Ya había superado el no tener hijos. A pesar de que amaba a los niños, no le importaba no tener ninguno. Pero nunca había esperado que los niños no fueran tan problemáticos con ella, casi hasta el punto de una obsesión. Chen Yang se quedó mirando la medicina durante un largo rato, de repente, se levantó y caminó hacia ella. Extendió los brazos y la abrazó. Xia, no vuelvas a hacerlo, ¿de acuerdo? Qiao Anxia comenzó a llorar una vez más, las lágrimas cayendo. Chen Yang, no quiero dejarte, pero al mismo tiempo no quería. Lo sé, lo sé. Chen Yang apretó su abrazo. Pero no me importa. Comparado con tener hijos, preferiría tenerte. Medio año después, el día de Navidad. Chen Yang, ¿no vamos a ver los fuegos artificiales? ¿Por qué estamos aquí? Qiao Anxia preguntó mientras miraba una casa en ruinas en el campo. Chen Yang permaneció en silencio, sonriéndole cálidamente. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta para ella. Aferrándose a sus pequeñas manos, la llevó a la casa. La casa era vieja y tenía un olor a viejo. Qiao Anxia inclinó la cabeza para mirarlo, pero él permaneció en silencio y la llevó a la habitación. En el interior, había un niño de unos 8 años. Tenía una piel pálida y rasgos femeninos exquisitos. Chen Yang. Qiao Anxia gritó suavemente. Saludó al niño pequeño, que se acercó obedientemente, inclinándose respetuosamente. Chen Yang dobló su cuerpo para agarrar el hombro del niño, y señaló a Qiao Anxia a su lado. ¿Estás dispuesto a ir a casa con nosotros? Seré tu padre y ella será tu madre. Capítulo 973. Extra. Cada libro tiene una gema. Cuando Little Rice Cake tenía 3 años, Qiao Nao le compró muchas cartas de juego para que aprendiera nuevas palabras. El niño estaba obsesionado con los juguetes, no teniendo ningún interés en las cartas de juego. A Qiao Nao le preocupaba que no le gustara aprender en el futuro, así que ella cambió su método de enseñanza, pero a pesar de lo que intentó, él no se interesó en las cartas de juego. Un día, ella le dijo, Lu Qiaochen, ¿sabes que cada libro es una joya? Little Rice Cake no entendió sus intenciones, pero él entendió la palabra gema, así que inclinó la cabeza para preguntar. Mami, ¿cómo consigo la gema? Qiao Nao pensó por un momento. Leyendo hasta que el libro se rompe, rompiendo. Los iris negros de Little Rice Cake giraban una ronda, parecía entender lo que ella había dicho, ya que asintió levemente. Después de enviar a Little Rice Cake a su siesta de la tarde, Qiao Nao también se fue a dormir una siesta. Cuando ella se despertó, él ya no estaba dormido. Buscó en todo el segundo piso hasta que finalmente lo encontró en la sala de estudio. Se sentó en el suelo, rasgando los preciosos libros de Luginian. Mamá es una mentirosa, después de rasgar tantos libros, ¿por qué no he encontrado ninguna gema? Respecto a los sueños.
Kiao Anao se recostó en la cama, mirando a través de Taobao en su teléfono. En ese momento, vio la frase de Mayun. Todos necesitan sueños, en caso de que se hagan realidad. Llevó su teléfono al sofá, hacia Lu Jinian, que estaba trabajando. Esta afirmación es tan cierta, todos necesitan sueños en caso de que se hagan realidad, como lo hizo el mío. Lu Jinian miró por encima de la pantalla de su computadora portátil. ¿Cuál es tu sueño? Kiao Anao respondió directamente. Tú. Él sonrió, continuando con su trabajo. Kiao Anao movió su teléfono a un lado antes de mirarlo. Lu Jinian, sabes, eres el sueño de mucha gente. Lo sé, respondió con indiferencia. Ella hizo un puchero, ¿esto fue considerado presumir? Al segundo siguiente, agregó. ¿Y qué? Los sueños de Kiao Anao son los únicos a los que quiero ayudar a hacer realidad. Fin de la novela. Fin del capítulo 973. Fin de la novela. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.